Alemania ha entrado en un proceso de reconstrucción, se han ido 4 jugadores importantísimos del último gran proyecto de la selección alemana y hoy me voy a mojar con cómo creo que va a ser el 11 tipo, el 11 ideal de Alemania en el Mundial 2026, en 2 años. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Ya sabéis que las predicciones no es lo que mejor se me da, así que puede ser que estos 11 futbolistas que voy a dar como potenciales titulares del 11 de Alemania en 2026 en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México se ha equivocado y que estos 11 futbolistas pues al final tengan que retirarse antes incluso de la participación en el Mundial de 2026, lo cual sería una gran pena porque eso implicará que Alemania no se clasifica sin estos 11 jugadores. Debo decir que esto es una mezcla entre el 11 que creo que será y el 11 que me gustaría que fuera. Es decir, es un 11 que me gustaría que fuera porque creo que va a ser este 11 si hay algunas apuestas jóvenes que funcionan. Lo entenderéis rápidamente. Para que esto suceda, para que este 11 suceda, tienen que darse determinadas explosiones en futbolistas que quizá todavía no están en el nivel de máxima élite europea, pero yo creo que si se dan esas explosiones, Nagelsmann va a usar este 11. Espero que se haya quedado claro, que se haya entendido. Y ahora vamos allá con la predicción. Evidentemente, pues en el 2026, en la previa de ese Mundial, haré una reacción a esta predicción. Así que un saludo a Andrés Valls de 2026. Ya lo siento por pues, haber arruinado la carrera de 11 grandísimos futbolistas. Empezando por la portería, aquí hay muy pocas dudas, es Marc-André ter Stegen. Ahora mismo es uno de los más evidentes de toda la lista. Ahora mismo tiene 32 años, se acaba de ir Neuer, le han dado el dorsal 1, el de primer portero, el de portero titular, y Nagelsmann ha confirmado que es el titular hasta nueva orden. No ha dicho hasta el Mundial, hasta nueva orden. Al final tiene 32 años. Neuer ha llegado a jugar con la selección alemana siendo titular hasta la Eurocopa de este año, hasta los 38, con lo cual ter Stegen podría incluso llegar hasta el Mundial 2030. Aunque yo debo decir que con ter Stegen no tengo ninguna duda, siempre es un portero que me encanta. En Alemania nunca lo ha hecho bien, pero yo creo que porque nunca ha tenido la confianza y siempre se ha sentido como un suplente. Aunque hay que decir que el comienzo de la recuperación de la ilusión de los alemanes con respecto a Alemania fue con él en la portería, que es ese parón de marzo de este año, de 2024, en el que ganan a Francia y Países Bajos, y eso hace que pues la vuelta de Toni Kroos, el buen partido que hace ter Stegen sobre todo contra Francia, parándole varias oportunidades claras a Mbappé, ahí lo hizo bien, pero siempre que ha jugado siempre ha dejado alguna duda. A mí me parece un entrenador, o sea, un portero top, y el único tema es que me da unas vibes similares a las de Jens Lehmann. En sentido diferente, evidentemente, porque Lehmann está loco, pero Lehmann al final fue el portero titular de Alemania entre Oliver Kahn y Manuel Neuer, y de hecho fue suplente de Oliver Kahn en muchas ocasiones, y tengo la sensación de que fue un portero gigantesco Lehmann. Fue portero de los invencibles del Arsenal, fue el portero de Alemania que llega a la final de 2008 ante España en Austria, pero nunca llegó a ser tan grande como Kahn y nunca llegó a ser tan grande como Neuer. Y no estoy diciendo que ter Stegen no pueda serlo, pero sí que me da la sensación de que por el momento vital en el que le llega la oportunidad de ser titular indiscutible de la selección alemana, pasa en un momento quizá ya no en el final de su carrera, pero sí acercándose más a los años de madurez ya absoluta. Y por eso tengo la sensación, tengo unas vibes similares a las que habría tenido con Lehmann entre Kahn y entre Neuer. Con lo cual, si pasa eso, pues estaremos contentos porque Neuer superó a Kahn, con lo cual vendrá después de ter Stegen un portero que supera al Manuel Neuer y por tanto será el mejor portero que jamás haya visto la historia del fútbol. Ojalá sea así y ojalá Marc-André ter Stegen esté hasta 2030 y en 2030 aparezca un portero que pueda liderar a Alemania pues 14 años, básicamente como ha hecho Manuel Neuer. En cuanto al lateral derecho, en cuanto a la defensa, aquí pocas dudas también. Joshua Kimmich, ya ha confirmado Julian Nagelsmann que va a ser el lateral derecho de Alemania y además tiene sentido porque es buen lateral derecho, es buen centrador y además te puede jugar por dentro y te refuerzas dentro del campo cuando tienes posesión, que es lo que hace con el Bayern y es lo que hace con Nagelsmann. Además, Kimmich ha hablado al respecto porque le preguntaron recientemente sobre esto de jugar de lateral derecho y demás, y dijo: veo como una virtud poder jugar en ambas posiciones, me ha ayudado mucho en mi carrera a llegar donde estoy, por eso nunca me encerraré en una sola posición, espero que podamos cerrar este tema pronto, porque debe de estar hasta las narices de que con el Bayern, con Alemania y en su casa le pregunten si está contento de jugar de lateral derecho o
prefiere jugar de centrocampista. Evidentemente creo que prefiere jugar de centrocampista, pero jugando de lateral derecho es consciente de que le aporta una mayor virtud al equipo. Y con esto me parece ya algo a venerar, es el capitán además, así que perfecto, perfecto. Veo que hay ninguna duda aquí, ninguna duda. En cuanto a los centrales, he puesto de centrales titulares a dos futbolistas que ahora mismo no son titulares con Alemania, ¿vale? Creo que Jonathan Tah no va a seguir en el proyecto alemán o no va a ir al Mundial del 2026. Tal y como ha subido su suflé, creo que su suflé va a bajar. El año pasado hizo muy buen año. Este año creo que va a hacer buen año en el Bayer Leverkusen, pero creo que los dos que he puesto, junto a Rüdiger, van a ser más fuertes que él. Y a Rüdiger no lo he puesto porque, aunque no es mayor, ya empieza a entrar en una fase de su carrera en la que ya está empezando a tener lesiones. Además, según Ramón de Mon, informó que sufre de artritis prematura, con lo cual, bueno, hay que tener cuidado con ese tipo de lesiones que pueden acabar desencadenando rápido en problemas las rodillas y demás. Por eso yo he puesto como centrales a Malik Thiaw y Nico Schlotterbeck. En cuanto a Thiaw, en enero de 2024 fue elegido el novato del año de la Federación Alemana, el Newcomer of the Year. Es cierto que ahora mismo tiene un problema de lesiones, lleva lesionado un tiempo, pero yo creo que en 2026 la va a petar. El Newcastle se planteó ya pagar 40 millones por él este verano y tiene 23 añitos, con lo cual, perfecto. Y a su lado, Nico Schlotterbeck, que creo que va a ser una de las grandes explosiones del fútbol alemán en los próximos 2 años, si no lo ha sido ya. Es del 99, tiene todavía 24 años porque nació en diciembre, es de mi quinta, ¿vale? Nico Schlotterbeck y yo compartimos año de nacimiento, y me parece uno de los grandes ganadores de la Eurocopa para Alemania y de la 23-24 del Borussia Dortmund. Con la racha de Champions del Dortmund se demostró como un central muy potente con espacios, que es muy capaz de hacer buenas conducciones, de pasar muy bien el balón, y en la Eurocopa lo mismo. De hecho, ante Dinamarca tiene que jugar él porque Jonathan Tah está sancionado, y mete un pase a Musiala, creo que es en el segundo gol, en el 2-0, espectacular, con la zurda. Me parece que tiene uno de los mejores desplazamientos de balón en largo de los centrales del fútbol europeo de élite a día de hoy. Muy bueno en campo abierto, y lo único que le falta es mejorar en la toma de decisiones en momentos de presión, porque por ejemplo ante el Werder Bremen el pasado fin de semana se quedó con uno menos el Dortmund por una falta en la que yo creo que podía no haberla hecho, pero me parece un central espectacular. Creo que de hecho se va a convertir, si sigue muchos años más, en un central a la altura de Mats Hummels, porque empiezo a ver y empiezo a sentir que está un poco infravalorado Nico Schlotterbeck por todo el proceso, por lo que le ha costado asentarse en la élite. Tiene todavía 24 años, como el 25, o sea que le quedan tranquilamente todavía 6-7 años en la más absoluta élite y en su plenitud física, y además es un futbolista que no se lesiona fácilmente, así que creo que va a ser el titular. Y por izquierda, lateral izquierdo, David Raum. Sabéis que me encanta Maximilian Mittelstadt y que no me gusta tanto David Raum, pero hay que decir que al igual que Schlotterbeck, Raum fue uno de los ganadores de la Eurocopa para Alemania, le quitó el puesto a Mittelstadt. Es un gran defensor, es muy bueno defendiendo, David Raum, hay que decirlo, es muy bueno llegando, y sin Kroos en el equipo van a ser necesarios sus saques y sus tiros y sus centros a balón parado, porque tiene un guante. Y de hecho el 1-1 ante Suiza en el último partido de la fase de grupos de Alemania lo marca Niklas Füllkrug de cabeza a pase de David Raum. Así que sin Kroos van a ser necesarios los pases de Raum y los pases de Pascal Gross. En cuanto al centro del campo, doble pivote, 4-2-3-1, basiquillo. He dicho que sus pases, los de Raum, van a ser importantes al igual que los de Gross. No he puesto a Pascal Gross. No he puesto a Toni Kroos, evidentemente no, pero no he puesto a Pascal Gross. He puesto a Angelo Stiller y a Alexander Pavlovic. En cuanto a Stiller, Pavlovic es indiscutible. Stiller era con el que dudaba entre él y Pascal Gross. Pero para 2026 Pascal Gross tendrá ya 35 años. Creo que va a seguir siendo importante porque al haber aparecido más tarde en la élite, creo que va a poder conseguir tener una mayor proyección de carrera. Pero creo que con 35 años ya no estará para ser titular, y sobre todo creo que, de manera indiscutible, no digo que no vaya a jugar ni que vaya a ser importante, evidentemente, pero Stiller se habrá sentado además como uno de los centrocampistas de moda en Europa.
El año pasado ya lo fue, de hecho el año pasado el Barça, este verano, se planteó ficharlo, a Hansi Flick lo pidió a la dirección deportiva del Barça, pero no pudieron acometer esa operación. Yo creo que hay muchos equipos en Europa que les pondría muy bien tener su calidad en el centro del campo. El año pasado fue el cuarto jugador de toda la liga en pases precisos por partido, con casi 74, solo detrás de Saka, Palacios y Minjae. Un gol y 5 asistencias sin ser su función, casi 2 pases clave por partido, más de 6 balones recuperados por partido y más de 4 duelos ganados por partido. Un futbolista que es capaz de recuperar, que es capaz de crear juego, que es capaz de destruir y que campa a sus anchas, nunca mejor dicho, en todo el centro del campo. Y a su lado, el niño mimado, la joya de la corona del centro del campo de Alemania en los próximos 10 años, el heredero de Toni Kroos, es así, Aleksandar Pavlovic. En 2026 tendrá 22 años, todavía 22 años. Es que es muy fuerte. Leí, ¿dónde fue que leí? Creo que es en el Mundial 2040, creo que es en la Eurocopa 2044, Lamine Yamal tendrá todavía 36 años. Que es fuerte, que es fuerte. Pues Pavlovic en 2026 tendrá 22 años todavía, es decir, hay jóvenes que irrumpen con la edad que tendrá Pavlovic entonces y para entonces ya será un central indiscutible. Este año, esta temporada, es ya el tercer jugador con un mayor porcentaje de pases completados de todos los que al menos tienen 80 en la Bundesliga, con 131 de 137. Por eso digo que es un gran heredero de Toni Kroos, porque además es un gran rompedor de líneas con sus pases. Es el sucesor de Kroos y si miramos datos de la temporada pasada contra centrocampistas de la Bundesliga, fue el primero en porcentaje de pases exitosos, el primero en porcentaje de pases exitosos hacia adelante, el primero en porcentaje de pases en corto, el primero en porcentaje de pases al área de penalti, el primero en porcentaje de centros que encontraron rematador y el primero en goles convertidos. Además fue el segundo en pases en largo, en porcentaje de pases en largo, el segundo en porcentaje de pases progresivos acertados y el segundo en porcentaje de regates completados. Evidentemente en cifras totales no, porque no jugó tantos minutos, pero cuando este chico se asiente como titular indiscutible del Bayern, que lo va a hacer, va a ser una locura y no me sorprende que el Bayern le haya atado, tal y como le ha atado, y le esté dando ya galones de titular, y Nagelsmann le esté dando galones de titular, porque genuinamente pienso que Pavlovic es el sustituto de Toni Kroos. Evidentemente, tiene que hacer la carrera más exitosa de la historia del fútbol para estar a la altura de Toni Kroos. Pero en cuanto a lo que te aporta en el campo, a lo que sientes al verlo, hay cosas ahí que son indiscutibles, y que no se puede decir que no parece el sucesor de Toni Kroos. Entonces, Pavlovic y Stiller, aunque no descarto que sea Pavlovic y Kroos, que es como va a ser este año, a no ser que Stiller le gane la titularidad al centrocampista del Dortmund. En cuanto al ataque, aquí hay varias posiciones que son evidentes. Vamos a empezar por lo obvio. Florian Wirtz y Jamal Musiala. Florian Wirtz es que es el MVP de la Bundesliga. Puede que el año que viene sea el primer futbolista alemán por el que pagan 100 millones de euros y tendrá 23 años. Al igual que tendrá 23 años también Jamal Musiala, otro que, pues si no los Wirtz, será él el primer futbolista que vale 100 millones de euros, a no ser que solucione sus problemas contractuales con el Bayern, porque acaba contrato en 2026 y hay que ver si renueva. Ahora las cosas son distintas, pero yo creo que va a renovar. Y ha dicho que además va a tomar más responsabilidades con la marcha de Thomas Müller, Gundogan, Toni Kroos y Manuel Neuer, con lo cual está dispuesto a ser el que lidere ese nuevo proceso. Justo esta semana le dejaron fuera del top 30 de los nominados al Balón de Oro, molestó a muchos aficionados del Bayern. A mí es que me da igual, porque para empezar el Balón de Oro es una farsa, porque no se valora al mejor, se valora una mezcla del mejor y el que más gana. Y no lo digo por este año, lo digo por todos los años. Y no lo digo, es que, o sea, a mí me fastidia. Y ojalá, pero el ejemplo más claro es que en 2020 el Balón de Oro quedó desierto, y no se lo dieron a Robert Lewandowski. Porque no era justo, porque había ligas que habían acabado. Fue el mejor jugador del mundo. Era el ganador de ese trofeo hasta el COVID. Después del COVID, más aún. Entonces, bueno, desde ese momento, desde el 2020, no 2021, desde el 2020 en que quedó desierto el galardón, pues yo lo siento. Pero el Balón de Oro es una farsa,
Pero aún así, pues a muchos aficionados les molestó que... Y si el Balón de Oro es una farsa, ya no os digo lo que me parece enfadarse porque un jugador no entre en un top 30 de nominados. Si aún tuviera posibilidades de ganarlo, vale, enfádate, pelea por él en redes sociales, que además no va a tener ningún efecto. Pero, bueno, en fin. Pero bueno, se quedó fuera del top 30 de nominados al Balón de Oro y este fin de semana... Nada más tuvo la posibilidad de jugar un partido de fútbol, pues contra Hungría, que lo tuvieron en la fase de grupos de la Eurocopa y les costó ganarlos. En el primer partido de la Nations League, 5-0, 3 asistencias y un gol. Jugador, creo, más joven en la historia de la Nations League, que también es cierto que no hay muchos, en participar en 4 goles en un mismo partido. Una barbaridad, una barbaridad. Y un futbolista que puede hacer con el balón lo que quiera, y Florian Wirtz más aún. Y acompañándoles en el ataque, de delantero centro, aunque se pueden mover por muchas posiciones los 4, ya veréis el cuarto que digo, Kai Havertz. Confío mucho en él, ¿vale? Falló en la Euro, aunque yo creo que fue más importante para el juego de Alemania de lo que mucha gente cree, pero creo que va a ser el nuevo titular de Nagelsmann y me parece un acierto, aunque no descartaría que si se duerme un poco en los laureles y consiga sentarse y tener su oportunidad en el Borussia Dortmund y ser un goleador de élite como delantero, le quite el sitio a Maxi Bayer. Es una de las posiciones con las que más dudo con respecto a cuál poner de titular junto a Pavlovic y a Stiller y a Gross. Pero es que Kai Havertz es un futbolista espectacular. En 2024 lleva una racha tremenda. Con el Arsenal va muy bien. Creo que lleva 2 goles y una asistencia en las primeras 3 jornadas de Premier League. Y con Alemania, siempre que juega, prácticamente marca. Es un grandísimo lanzador de penaltis. Y en el partido ante Hungría tuvo 2 balones al larguero. Así que... O sea, hay veces en que el balón no quiere entrar, pero al final tuvo el penalti y lo marcó. Así que chapo por él. Y como otro futbolista en ataque, el que falta para cerrar este 11 titular, tengo que hablar de una de mis apuestas personales más fuertes para esta temporada en Europa y para los próximos 3 años, que es Brian Gruda, ¿vale? Ya ha estado con Alemania, ya estuvo en la preparación para la Eurocopa como uno de los jugadores de reserva, junto a Rocco Reitz. Y Gruda me recuerda a Wirtz, por cómo trata el balón, por cómo se mueve, por cómo... posiciona su cuerpo, está en un sitio en el que debería crecer mucho como es el Brighton y en un sitio en el que debería tener una grandísima visibilidad como es la Premier League. La temporada pasada, en su primer año con minutos de verdad en Bundesliga, marcó 4 goles y dio 3 asistencias. Jugador muy joven, creo que tiene 19 años, y creo que la va a petar. En 2 años ya no va a estar en el Brighton y va a ser titular con la selección alemana en el Mundial de 2026. ¿Es uno de los futbolistas que peor me puede salir en cuanto a la predicción? Sí, pero creo que Brian Gruda va a ser the next big thing en la Premier en cuanto a futbolista alemán y en cuanto a futbolista de ataque. Y no me parece una locura decir que me recuerda a Florian Wirtz. Porque por forma de jugar, por lo que le hace a las defensas rivales, hay una parecido. Si consigue mantenerse sano, que esa es otra, si consigue mantenerse sano, será un futbolista espectacular. Y en cuanto al banquillo, por cerrar la lista de 26, que supongo que en 2026 seguirán siendo 26, en cuanto a porteros, Alexander Nübel, el que debería ser el sustituto de Manuel Neuer y el sucesor de Ter Stegen, si lo hace bien, y Stefan Ortega. No lo ha incluido Nagelsmann en los que ha dicho que tiene por detrás, junto a Baumann, junto a Leno, junto a Trapp, pero Ortega no descartaría que de aquí a unos años acabe siendo titular en el Manchester City o en cualquier equipo de la élite de Europa, porque es un portero increíble y que está muy infravalorado, de hecho, muy infravalorado. En cuanto a la defensa, Benjamin Henrys, Max Mittelstadt, Antonio Rüdiger, que lo incluyo, y Jan Aurel Bisek, que es otra de mis grandes apuestas. Ya sabéis que siempre que miro al futuro con Alemania meto a Bisek, posiblemente salga mal, pero confío mucho en él. Y Robert Andrich, ¿vale? Lo pongo en defensa porque creo que Andrich de aquí a 2 años ya en el Leverkusen planean con usarlo más entre los centrales y no me sorprendería que para poder tener algo más de opciones para rotar en el centro del campo, Nagelsmann contara con Andrich como un potencial central. De hecho, en la Eurocopa en Alemania, si no me equivoco, ya llegó a jugar de central en algún partido concreto, en alguna fase concreta de ese partido, pero por eso lo meto en defensas. Y así me llevo un central menos. Tengo el centro del campo reforzado y puedo reforzar un poco más el ataque. El centro del campo, además de los futbolistas ya mencionados, Pascal Gross, evidentemente. Rocco Reitz, el otro futbolista que fue a la Eurocopa a la fase de la preparación de la Eurocopa junto a Brian Gruda como reserva, un jugador que ha aparecido y ha irrumpido con mucha fuerza en el Gladbach, que me alegra mucho que haya aparecido porque hacía falta alguien así en el centro del campo del Borussia Mönchengladbach, y a su lado Paul Banner. No puedo ponerlo de titular todavía, pero estaba entre él y Gruda, debo decir,
pero en 2 años, este año la va a reventar en el Heidenheim, la temporada que viene la va a reventar en el Bayern y en 2 años llegará con un puesto bastante asentado en la rotación, siendo muy importante para Nagelsmann con Alemania. Aunque aquí hay una cosa que decir, que puedo mufarlo muchísimo, porque Paul Banner todavía no ha debutado con Alemania y puede representar tanto a Austria como a Alemania. Y parece que se decanta por Austria, pero también parecía que, o sea, por Alemania, pero también parecía que Musiala en su día se decantaba por Inglaterra y al final cambió a Alemania. Así que puede ser que Banner, o sea la mufada máxima y acabe con Austria. Porque Ralf Rangnick es muy persuasivo. Pero yo creo que va a ir con Alemania y además va a ser muy importante para Alemania. Y en el ataque, Niklas Füllkrug, gol ante Hungría, grandísimo goleador, pero creo que va a ser más útil entrando en segunda línea. Max Bayer, ya he dicho que es con el que dudo junto a Kai Havertz, aunque de momento me ha dado más razones para creer que es titular Kai Havertz. Gnabry, que creo que va... O sea, si sano, va a ser muy importante para Nagelsmann porque puede jugar de carrilero, puede jugar de extremo, puede jugar de delantero, puede jugar con otro punta. Es un futbolista muy móvil y para el fútbol líquido de Nagelsmann le viene muy bien. Y después también Chris Führig, creo que va a ser importante. Dejo fuera a Jan-Niklas Beste, me duele, pero no hay sitio para todos. Y Leroy Sané, que confío en que tenga una irrupción y una segunda juventud con Vincent Kompany, que lo conoce de su tiempo en el Manchester City y que le debería dar importancia. Nada, esta es mi 11 más los convocados que creo que habrá en el Mundial de 2026 de Alemania. Dejadme en comentarios cuál creéis que será el vuestro, cuál creéis que será y... cuánto o en qué futbolistas creéis que me he equivocado y me he metido un triple enorme, como por ejemplo puede ser Brian Gruda. Muchas gracias por el vídeo y nos vemos pronto. Hasta luego.